Condiciones ambientales y decisiones políticas. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe en la edición de este jueves 24 de mayo del año 2018. Vamos a iniciar en esta primera entrevista hablando de temas ambientales. Hablaremos un poco del anteproyecto de ley de aguas, hablaremos de agrotóxicos, hablaremos de minería metálica, tenemos diferentes aspectos que abordar y es un gusto para mí saludar a Edgardo Mira del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, Sandra Asensio de la Oficina de Justicia y Paz. Y también es un gusto para mí saludar a Luis González de la Mesa frente a la Minería Metálica y de UNES. Buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tomar la invitación y estar conmigo temprano en la mañana y poner a discusión de nuestra audiencia ahora temas de carácter ambiental. Me gustaría que iniciemos con esto para tener primero, para que nuestra audiencia conozca en términos generales la postura de sus organizaciones, particularmente sobre los temas principales que la legislatura 2018-2021 debe de abordar en temas medioambientales y debe de tomar decisiones. Empecemos, Edgardo, con usted. Bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por invitarnos. Qué importante es precisamente tratar de incorporar en el debate público la situación ambiental en nuestro país. A propósito, del próximo 5 de junio vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y también es un momento propicio pues, para incorporar en el debate público el tema ambiental. Efectivamente, estamos en un momento en el que hay una situación ambiental que nosotros llamamos de crisis creciente por la situación del agua, la situación de los bosques, la situación de la tierra, un modelo productivo que utiliza a gran escala agrotóxicos, etc. Y parece ser de que no es uno de los temas sustantivos, digamos, en la agenda. Sabemos nosotros de que recién se ha instalado la nueva Asamblea Legislativa. Está previsto que ellos elaboren cuál va a ser su agenda de trabajo y en ese marco creo yo que es importante que le apuesten a resolver o atender, ¿verdad?, desde el punto de vista de la discusión y ojalá que eso se materialice en leyes, ¿verdad?, que efectivamente reconozcan la situación ambiental, pero que sobre todo construyan posibilidades de solución a dichos problemas. Y para nosotros, una de las deudas que tenemos precisamente es el tema de la Ley General de Agua, sí, ¿verdad?, que lamentablemente no pudo aprobarse en la legislatura pasada, pero que esperamos nosotros que sea retomada por la nueva legislatura y que efectivamente tome en cuenta los avances que han habido en el debate y puedan darle una pronta salida a una ley que el movimiento social y particularmente el movimiento ambiental ha venido trabajando, que incorpora pues enfoques fundamentales como por ejemplo el tema de la no privatización y la incorporación de la perspectiva del derecho humano al agua. Vamos a desarrollar un bloque específicamente para el anteproyecto de ley de agua, que es uno de los temas fundamentales para el debate, no solo de la Asamblea Legislativa, una serie de organizaciones e instancias que están promoviendo este tema, pero en términos un poco más amplios, Sandra, ¿cuáles considera usted que son los puntos o los temas principales que en la Asamblea Legislativa, en asuntos medioambientales, se deben de discutir? Ya Edgardo mencionaba, la comisión ya se ha configurado, ya se ha instalado y tiene que empezar un proceso de trabajo en los próximos 3 años, algunos que provienen de la legislatura anterior, otros que seguramente aparecerán en el transcurso de los días. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y mencionarles que nuestra oficina
se llama Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Vengo en representación de la Orden de los Frailes Menores. Y nosotros hemos acompañado parte de los procesos de incidencia del movimiento de la sociedad civil organizada dentro del movimiento ambientalista. Y es justamente porque nuestra visión como orden es velar y garantizar por la dignidad humana, garantizar la calidad de vida de las personas, y nos identificamos con esa parte espiritual dentro de la Iglesia y Francisco de Asís. Bien. Entonces nosotros creemos, ¿verdad? Consideramos de que cuidar la parte medioambiental de un país es generar una buena condición para todas las generaciones futuras, no solamente las actuales. Y dentro de la parte ya de la asamblea, pues vemos de que este tema pareciera que no es muy relevante, el tema medioambiental, porque hemos visto de que, si bien es cierto, a veces hay avances en este tema medioambiental en la legislación, pero generalmente van quedándose como rezagos. Lo que usted mencionaba, ¿verdad? Pudimos ver también de que hace un par de años también se solicitaba hacer una reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua y a la alimentación, pero sin embargo quedó detenido. Hemos visto que hubieron pequeños avances con la ley de agrotóxicos, pero también ha ido quedándose siempre en rezago. Entonces consideramos nosotros como franciscanos que son temas sumamente prioritarios para el país, no solamente la parte económica, la parte de seguridad y la parte de salud, sino también esto mismo, porque esto permite que las personas tengamos una mejor calidad de vida, en el sentido de que si se mejora la condición ambiental, podemos tener una mejor salud. Si se mejora la condición ambiental, vamos a poder tener o garantizar la protección de nuestros bienes naturales, y eso va a generar más productividad en la parte económica, en la parte agraria. Pero hemos visto que hay un deterioro ambiental, ahora ya no, las cosechas ya no son iguales, porque también tenemos la afectación del cambio climático, pero no hay una atención suficiente para eso. Vemos que se pueden entregar paquetes de semilla en algún momento, ¿verdad? Pero siempre la condición ambiental no es la favorable para poder tener un buen desarrollo. Y un desarrollo en un país está no solamente por la cantidad de habitantes que tiene un lugar, sino también por la riqueza natural que éste puede tener. Luis, ahora retomando los insumos que nos ha brindado Edgardo y Sandra, la UNES ha estado frecuentemente en medios de comunicación emitiendo su postura sobre el trabajo que implica a nivel legislativo el campo ambiental, porque también hay que mencionarlo, la cobertura mediática a veces solo se centra en temas eminentemente institucionales, políticos, electorales, por la coyuntura en la que estamos, pero el tema medioambiental trastoca las raíces, o sea, nos lleva a la estructura de las condiciones del país. Entonces, desde la perspectiva de UNES, ¿cuáles son como los dos temas estratégicos que deben ser discutidos y abordados con intensidad en la Asamblea Legislativa? Bueno, gracias por la invitación, y creo que importante decir de que esta legislatura tal vez es la que, más bien la legislatura pasada es la que menos importancia le dio a los temas ambientales. Creo que el gran logro de la legislatura pasada fue la prohibición de la minería metálica, sí. Y ahí decirlo de que fue gracias a la presión de organizaciones, comunidades, instancias de cara a esto. Entonces deja muchos retos a la nueva legislatura, y efectivamente, de cara a la pregunta, ¿cuáles son como los dos principales retos? Sin duda es agua. Es algo que se ha venido arrastrando demasiado tiempo, y en eso me refiero a agua en general. Sin duda uno de estos es la Ley General de Agua, pero de la legislatura un tema ambiental es el agua. Y ahí podemos plantear otras leyes vinculadas al agua. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería va a presentar una nueva ley de riego y aveniamiento, que también esperamos de que tenga una buena discusión. Tal vez no hay condiciones, pero es de importancia para el país y está vinculado al agua y a la Ley General de Agua. Y otra ley que también para mí es estratégica es la Ley de Soberanía Alimentaria. Y para mí creería que son como los dos temas que deberían de priorizarse en esta legislatura y no responden a la misma comisión. Para el caso, la Ley General de Agua es la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, y la Ley de Soberanía Alimentaria es la Comisión Agropecuaria. En ambas comisiones se van a discutir en esta legislatura, pero aquí también es importante mencionar el tema del enfoque. En el caso de la Ley General de Agua, el movimiento social y la población en general pedimos que no se privatice el agua en El Salvador. Por tanto, necesitamos que se discuta una ley que no tenga ese enfoque privatizador.
Y ahí, bueno, creo que es importante retomar la propuesta del Movimiento Social y Ambiental que se presentó en el 2006, se actualizó en el 2011, abanderada por el Foro del Agua, que tiene un enfoque, como bien lo mencionaba Edgardo, con participación ciudadana, derecho humano al agua, visión de cuenca, y rechazamos completamente la propuesta de ley integral del agua, presentada por varios partidos de derecha en junio del año pasado. Entonces, porque tiene un enfoque privatizador, o sea, plantea una autoridad del agua, bueno, con participación de gremiales empresariales. En ese sentido, soberanía alimentaria y agua son los dos temas que deberían abordarse como prioridad en esta legislatura. Perfecto, tengo que hacer una pausa, pero al regresar el siguiente bloque me gustaría que lo dediquemos eminentemente al tema agua, al anteproyecto de ley de agua, y si pueden coincidir o no desde su perspectiva el rol del sector privado con el sector social, o es un tema que eminentemente le compete al Estado. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Luis González, Edgardo Mir y Sandra Asensio. Ahora lo vamos a hacer en este bloque eminentemente del anteproyecto de ley de agua que se viene discutiendo en la legislatura anterior, a pesar de que las iniciativas de ley vienen desde hace 12 años en discusión del Parlamento. Luis, y me gustaría iniciar con esto desde la perspectiva de las organizaciones de UNES y las organizaciones en las cuales ustedes continuamente están discutiendo este tema. ¿Cuál consideran que es el rol del sector privado en el tema de ley de agua? ¿Debe existir una intervención, una participación? ¿No debe de existir? ¿Y bajo qué postura? Vale, lo que pasa es de que la Ley General de Agua, como su nombre lo indica, es regular todos los aspectos vinculados al agua que ahora están regados en 20 cuerpos normativos. Sin duda ahí hay participación de todos los sectores, pero hay que tener claridad cuál va a ser su participación. Entonces, en el caso del sector privado, que está vinculado a empresas, industrias, la ley, al menos presentada por el Movimiento Social, plantea que ellos pueden acceder a permisos o asignaciones de agua para utilizarla en el sector empresarial, en el sector industrial, respetando una categorización o jerarquización en el uso del agua. Entonces, una propuesta de la presentada plantea eso. ¿Cuál va a ser lo primordial? Consumo humano doméstico, abastecimiento de población, mantenimiento de ecosistemas, agua para riego de alimentos, agua para otro tipo de riegos,
agua para uso comercial, industrial, etc. Entonces, ahí hay una posición. Entonces, la propuesta del movimiento social o una propuesta de ley general de agua que a nuestra consideración es necesaria, no es que excluya al sector privado, solo que hay que saber dónde colocarlo. Lo que sí rechazamos completamente es una ley en la cual el sector privado sea el que tome las decisiones en la gestión del agua. Creemos de que la toma de decisiones en la gestión del agua tiene que ser pública, porque es un bien público que pertenece a todos y todas. Entonces, en ese sentido, es muy difícil imaginar que en un sector industrial, por ejemplo, que sea parte en la toma de decisiones, en el manejo del agua, va a tomar una decisión en contra de sus intereses. Entonces, sin duda, en el sector empresarial o privado, lo que prima es la generación de ganancias, la generación de ingresos. Entonces, frente a ocupar un recurso hídrico X para el mantenimiento de un ecosistema de manglar y el mantenimiento de las necesidades humanas, o ocuparlo para regar caña de azúcar, a la hora de tomar decisiones, el sector privado va a decidir para regar la caña de azúcar. Entonces, en ese sentido, es importante que la toma de decisiones en la gestión del agua sea pública para que beneficie los intereses de las grandes mayorías y no de un pequeño sector. Entonces, en ese sentido, consideramos de que si bien el sector privado va a tener que ver con la Ley General de Agua, no debe ser la toma de decisiones. Ese debe ser el rol. Participar, como pueden participar otros sectores, los regantes, el sector agropecuario, pero no ser parte de una junta directiva o de una autoridad del agua que tome las decisiones. Ese debe ser el rol. Hay un asunto acá que ya nos ha puesto en perspectiva Luis, Sandra, es los usos del agua. Es decir, existen diferentes usos del agua para los regantes, para los ciudadanos, pues lo utilizamos en lo cotidiano, para la vida misma. Entonces, existen maneras de hacer equilibrios o que puedan existir esa forma de equilibrar los usos del agua para las diferentes expresiones de un país a nivel eminentemente ciudadano o un tema eminentemente agrícola, o un tema también de uso de carácter comercial. ¿Puede existir un equilibrio entre esos o hay que establecer unas prioridades? Bueno, sí, entre las prioridades es el consumo nuestro, ¿verdad? Además, cuando vino la visita del relator especial del agua de las Naciones Unidas en septiembre del 2016, hacía justamente recomendaciones en estos puntos, ¿verdad? Porque hacían ver de que había bastante progreso en poder llevar el agua hacia los hogares de las familias, pero no se garantizaba el agua, porque nos hemos dado cuenta de que en la mayoría de las comunidades, de las colonias, pasan hasta 2, 3 semanas sin agua y el recibo siempre estaba llegando, ¿verdad? Entonces sí debe de haber un uso exclusivo para el consumo humano y posteriormente pienso yo que debe de dársele la prioridad al resto, como decía Luis, a la parte de los cultivos, a la parte de las industrias y no en focalizarse únicamente en la parte industrial, porque hemos visto que en la parte de Nejapa pues todas las plantas de las fábricas que utilizan agua para sus productos están bien colocadas en esos lugares. Entonces es evidente de que sí debe de haber una separación, haber una priorización a esta. Y yo creería también de que el Estado debe de estar buscando cumplir las recomendaciones que fueron emitidas por el relator, porque no solo es garantizar cantidad de agua, sino también la calidad, y nos hemos dado cuenta pues en las investigaciones que han realizado el Ministerio de Medio Ambiente que la calidad del agua que tenemos en el país no es la óptima. Hay un aspecto aquí, me parece interesante cómo nos va llevando la discusión a este punto, Edgardo. Luis ha mencionado, Sandra también ha mencionado la relevancia que tiene establecer prioridades en los usos del agua en función de la vida y en función de las personas. Pero esto necesariamente se va a trasladar al debate de la Asamblea Legislativa, porque si lo vemos en la legislatura anterior, todo se quedó, el escollo principal, o en lo que decíamos todavía estábamos fuera del aire, el nudo gordiano, consistió en el tema más de carácter administrativo y el debate sobre cómo iba a estar configurado el organismo regulador. Pero luego hay otros puntos, pero cómo se puede primero discutir la composición del organismo regulador y qué intereses van a estar expresados en una institucionalidad que gestione el agua. Sí, eso tiene a la base y es bien importante decir que cuando estamos hablando de usos, estamos hablando de intereses. Es decir, si estamos hablando de un uso industrial o un uso agrícola, etcétera, entonces estamos hablando de que hay
en este caso sectores que están interesados en hacer un uso efectivo del agua para esos fines. Sí. Y resulta de que cuando se mira de esa manera, entonces el agua pasa a ser visto tal cual como un recurso, ¿verdad?, que contribuye en tanto a la producción, por lo tanto a la generación de ganancias, de incremento pues del capital, etcétera. Entonces, en ese sentido, tal como se ha planteado acá, el agua aparece ya no como un bien público, sino como un bien explotable que me genera pues ingresos y por tanto ya lo dije, acumulación. Entonces, en ese marco, si hay esa visión de intereses, entonces desde luego estas personas estarán interesados en participar o hacer parte de la gestión de esos intereses. Y precisamente esa es la contradicción que aparece como más relevante. Es decir, es una visión que en el fondo es de privatización, es de hacerse de los recursos para incrementar sus ganancias, y por otro lado significa de que estos que están interesados van a ver el agua como un recurso al cual ellos tienen que apostarle para que esté siempre a su disponibilidad. Entonces ahí aparece una contradicción fundamental con el tema de los usos, porque ellos van a querer más agua para poder producir. Nosotros queremos más agua para garantizar la reproducción de nuestra vida. Y eso, desde luego, para eso es clave el tema de quién es el que va a ser, el que va a determinar el curso pues, del tema del agua. Entonces, es decir, voy a ponerlo de esta manera un poco gráfica. Nosotros podemos tener una buena ley, pero si en la autoridad del agua lo que prevalece es una perspectiva de gestión privatizadora del agua, entonces los demás artículos van a carecer de posibilidades reales, porque como decía Luis, no van a ejercer una autoridad en contra de sus intereses. Entonces, en ese sentido, unos contenidos que priorice los usos del agua en función de la vida, que garantice la participación de las comunidades en la gestión del agua, ¿verdad? Que se abran las posibilidades de tomar decisiones, etcétera, respecto a cómo queremos que se gestione el agua, debe ser compatible entonces con una visión pública de la gestión. Entonces, por eso es que para nosotros este tema es como relevante, pues, ¿verdad?, que pueda dirimirse en el debate, pero obviamente, ¿verdad?, y aquí es donde nosotros planteamos de que en el seno de la Asamblea Legislativa y particularmente la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático debe de privilegiarse una visión distinta de la manera privada en la que se quiere gestionar el agua. O sea, es un cambio pues sustantivo el que estamos planteando en el tema de la gestión del agua. Hay un aspecto que quiero también dejar la pregunta, tener la intervención de Luis en este momento de este bloque, luego lo ampliamos en el siguiente tras la pausa, pero me pregunto además de la composición del organismo regulador, que es uno de los puntos principales en donde están las contradicciones son expresas, según lo menciona Edgardo, pero también me pregunto, ¿qué otras garantías o mecanismos debe ofrecer una ley del agua para que la administración del recurso hídrico no esté expuesto a manejos discrecionales o a manejos corruptos? Es decir, que se puedan hacer líneas o tuberías en función de un beneficio de un funcionario en particular, o que se pueda dar prioridad a ciertos proyectos porque ahí pueden existir compras de voluntad. Es decir, también cómo un marco legal puede ofrecer garantías para que quienes estén en este ente regulador no se aprovechen de la administración del recurso. Creo que la mejor forma de garantizar la transparencia es por medio de la participación ciudadana. Y la propuesta de Ley General de Agua presentada en el 2006 y actualizada en el 2011 contenía una figura o un mecanismo o una estructura de cara a la participación ciudadana. Y ahí se conformaba una estructura que se le llamaba Comité de Microcuenca, Subcuenca y Cuenca, como una estructura o un entramado territorial en el cual todas las instancias
juntas de agua, cooperativas agrícolas, cooperativas de producción que tuvieran de alguna manera vinculación al agua pudieran participar y que pudieran dar información o vincularse a este ente o ser parte de este ente de toma de decisiones e incluso formar parte de él. En ese sentido, y es lo que ocurre en el país, hay muchas leyes que tienen muy buen contenido, pero en la práctica, en la operativización o cumplimiento en campo, hay poco personal o no se le da un seguimiento adecuado, y ahí podemos hablar de la ley forestal o la ley de riego y aveniamiento, que aunque son más o menos leyes con algún contenido importante, a la hora de implementarla en campo no se cumple. Entonces, con esta propuesta de Ley General de Agua del movimiento social, la propuesta era que hubiera participación de la gente que fuera la garante de su cumplimiento, el garante de su cumplimiento. Entonces, esta propuesta de ley integral, la que planteamos que tiene un fuerte contenido privatizador, quita, cercena esta parte de participación ciudadana, dejándola a su mínima expresión, y por lo tanto centraliza todas las tomas de decisiones en esta junta directiva que va a ser conformada por entes privados. Entonces, en esta propuesta presentada en el 2006, lo que se planteaba es, bueno, en una microcuenca determinada o en una subcuenca determinada, se va a desarrollar algún tipo de proyecto, se va a autorizar un permiso, que haya participación de la gente en la toma de decisión sobre este permiso, porque ellos son los que saben cómo está el acuífero, qué tanta agua o qué condiciones de estrés tiene. Eso se está quitando, se está dejando de lado, y sin duda eso es un golpe importante a la sustentabilidad del bien agua en El Salvador. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco para efectos de que nuestros amigos y amigas de la audiencia lo identifiquen, cuál es el mapeo, cuáles son las zonas, aquellas en donde las condiciones del estrés hídrico están marcadas, pero también donde las disputas por el manejo o el recurso a agua son fundamentales. Entonces me gustaría tener su apreciación sobre ello. Una pausa, regresamos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo el tema medioambiental, Sandra, y habíamos dejado pendiente del bloque anteriores garantías o mecanismos para que en la administración del recurso hídrico no se exponga a manejos discrecionales, a manejos corruptos, y Luis mencionaba la transparencia fundamental y la participación ciudadana. ¿Qué otros elementos podemos considerar para que esto sea un garante? Bueno, pienso, es muy fundamental. Creo que esa parte de la participación ciudadana es, como decir, es sumamente relevante. No hay otro elemento que no sea indispensable en esta receta si lo queremos ver de esta forma, ¿verdad? Puede ser de que existan otros elementos jurídicos, otras normativas que podrían contribuir a esto, ¿verdad? Para poder tener una buena regulación, pero no hay mejor contraloría hecha que por parte de las comunidades, como Luis mencionaba. Tenemos una debilidad nosotros como sociedad posiblemente, y es que olvidamos con facilidad todos nuestros acontecimientos pasados. Y mientras que las comunidades van replicando o van, comentando de generación en generación lo que ha ido sucediendo dentro de sus territorios. Entonces eso facilita, como decía Luis, que se pueda tener un control sobre esto. Y usted mencionaba cómo se puede conocer si en un lugar puede existir un estrés hídrico o no. Hay una parte que es muy fácil también de observar, y es en el área rural. Los campesinos que tienen sus pozos pueden ir midiendo de una u otra forma. O sea, se van percatando cuando dicen, el pozo de mi casa o el pozo en mi comunidad ha bajado tantos metros. Ellos son las personas idóneas para poder monitorear esa parte del agua que nosotros no podemos observar. Y ellos pueden ser los que den alertas. Luego vienen las investigaciones, luego vienen las instituciones y todo eso, ¿verdad? Para poder conocer un poco más sobre eso. Ahora, con lo de la parte del uso, lo que usted estaba mencionando, vemos que la empresa privada generalmente es la que se beneficia más de la utilización de este bien, porque no me gusta llamarlo recurso, ¿verdad? Es un bien que es para todos. Y vemos ahí la contraparte, volviendo a Nejapa, la utilización del agua en ese lugar y muchas comunidades no teniendo agua dentro de sus casas y siendo un lugar donde tenemos suficiente agua, supuestamente, ¿verdad?, sí, bajo tierra. Entonces ahí es donde vemos que debe de existir dentro del marco regulatorio esa parte que regule, que diga, por decir así, tantos metros cúbicos van a ser utilizados por esta empresa o esta otra. Creo que esa es la razón por la que van emigrando de un lugar a otro. Si recordamos, la Coca-Cola estuvo establecida en Soyapango cantidad de años. Se fue de ahí, ¿por qué? Lo más posible es que ya el agua que existe en ese municipio ya no sea suficiente y no va a tener la misma función penal. Hay un aspecto que usted menciona, Sandra, y creo que es importante, que era el punto que habíamos dejado pendientes, Edgardo, es el mapa o las condiciones más territoriales en donde están los puntos de estrés hídrico, aunque se ha mencionado que a nivel nacional también tenemos un estrés hídrico generalizado, pero ¿qué zonas se constituyen aquellas donde el recurso hídrico está en disputa entre las expresiones comerciales, industriales, empresariales y las de los usos de los habitantes de la zona para actividades agrícolas, para la subsistencia, para la vida misma? ¿Cuáles podrían ser, para que nuestra audiencia y nuestros amigos lo sepan, cuáles son esas zonas? Ya mencionaba Sandra que Nejapa es una de ellas. Bueno, mira, hay que tomar en cuenta de que en el país y también en Guatemala, Honduras, hay una franja de territorio que se conoce como el corredor seco. En el caso de El Salvador, que como es un país tan pequeño, casi el 60% del territorio, si lo vemos de occidente a oriente, hace parte de ese corredor seco. ¿Qué significa el corredor seco? Es una zona donde, digamos, el nivel de precipitación es diferente o es menos caudaloso, por decirlo así, que otras zonas, y que es una zona que se ha venido
profundizando, digamos, en materia de la ausencia de agua, principalmente lluvia, precisamente por lo que planteamos al principio, que ha sido una zona castigada en materia de sobreexplotación de los bienes naturales, ¿verdad? Es decir, dentro de esta zona, de este corredor seco, por ejemplo, encontramos zonas casi desérticas como la parte oriental del país, Jocoro, Santa Rosa de Lima, la frontera del Amatillo, etcétera. Y eso significa entonces de que la existencia, para decirlo de una manera, también de la agua subterránea va disminuyendo sustancialmente. A eso se agrega algo que planteaba Sandra, que es los procesos de sobreexplotación del agua. Y aquí el ejemplo más grande que tenemos es precisamente la zona de Nejapa, que es Saltepeque, ¿verdad? Dado de que allí se reconoce pues, de que hay una existencia importante de acuíferos, allí se ha concentrado, digamos, una gran parte de la industria que hace uso extensiva del agua, y por lo tanto hay un uso que no es recompensado con un proceso, digamos, de acumulación del agua. Y por el lado, por ejemplo, de acá del lado sur, nosotros encontramos de que lo que se conocía históricamente como una zona de acumulación del agua, este proceso de urbanización lo ha venido mediatizando o impidiendo. Entonces nosotros vemos de que se van restringiendo o se van evitando, o mejor dicho, se van obstaculizando toda posibilidad de acumulación de agua, y eso efectivamente genera entonces, por un lado, el proceso paulatino de que la gente no cuente con el agua para poder utilizarla, digamos, a lo largo del año, que es lo que se conoce como el estrés hídrico, es decir, es el proceso mediante el cual la familia no cuenta pues con el agua necesaria para todas esas actividades reproductivas, ¿verdad? Y eso se debe precisamente a que, por un lado, hay una afectación global que tiene que ver con el cambio climático, sí, tiene que ver con la mala gestión del agua, ¿verdad? Y por otro lado, tiene que ver precisamente con esos procesos productivos que hacen una sobreexplotación del agua. Ya me restan básicamente 1 minuto y medio, 2, pero Luis, no quiero dejarte sin dar tu comentario sobre este punto, y es el tema de la minería. ¿Hay un riesgo de que se pueda derogar la ley contra la minería metálica que se aprobó tiempo atrás? Decir de que la ley se aprobó con 70 votos, fue una mayoría calificada, y fue unánime, todos los que estaban ahí votaron en favor, sí, pero se pudo haber aprobado con 43, con mayoría simple, y con la misma cantidad se pueden derogar. O sea, con mayoría simple se puede derogar esta ley. Sin duda, nosotros hemos hablado, cabildeado para que esto no ocurra, y creo que hay una fuerte presión social para que esto no ocurra. Sin embargo, esto puede ocurrir. Es decir, sin duda, mientras en El Salvador haya oro y a nivel mundial hayan empresas interesadas por el oro, la amenaza de la minería está ahí. Y sin duda no hay que invisibilizar la capacidad de cabildeo, de incidencia que tienen estas empresas. Y que también a nivel nacional hay empresarios, hay precandidatos presidenciales que están vinculados o tienen interés en la minería metálica. Entonces, yo creo que el llamado es a la población a estar vigilantes, a defender este logro histórico que es prohibir la minería metálica en El Salvador, que es el único país en el mundo que la ha prohibido completamente, y que de cara a eso, en pro de defensa de esta ley, defendamos el ambiente y la sustentabilidad del mismo en El Salvador. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Luis, Edgardo, Sandra. Ha sido un gusto que me hayan acompañado esta mañana, y nos seguiremos encontrando para discutir el tema medioambiental. Muy agradecido. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.